Completamos la reflexión sobre las características del aprendizaje de las operaciones aritméticas entre fracciones, mostrando las dificultades y errores más frecuentes que se producen durante el proceso. Organizamos estas dificultades en 3 bloques, dependiendo de su origen, que puede encontrarse en la complejidad del propio procedimiento para realizar las operaciones, en obstáculos cognitivos relacionados con la comprensión conceptual de la noción de fracción y en la propia metodología de enseñanza, pues numerosos errores tienen su origen en una memorización prematura de los algoritmos de cálculo. En el grupo de dificultades ligadas a la complejidad procedimental de las operaciones está la dificultad para identificar la unidad o el todo de la fracción. Es importante que los escolares sean conscientes de que para sumar o restar fracciones han de utilizar la misma unidad y esta unidad ha de estar separada en la misma cantidad de trozos iguales. Por ejemplo, sumar 1/2 y 1/3 da lugar a error si se representan las fracciones en distintas unidades, como se muestra en la figura, en la que el escolar cambia la unidad de medida para representar las 2 fracciones. Se puede ayudar a los escolares a superar estos errores realizando una enseñanza comprensiva de la operatoria, en la que, como hemos indicado en la lección anterior, se representen las cantidades mediante un mismo rectángulo troceado en horizontal y en vertical para la suma y la resta, y se apliquen con sentido los significados de reunión de trozos y de pérdida de trozos que tienen estas 2 operaciones. A diferencia de las operaciones aditivas, las operaciones multiplicativas con racionales requieren emplear varias unidades, por lo que las dificultades conceptuales son aún mayores. En la multiplicación, el tipo fracción de fracción es necesario emplear 2 unidades distintas, lo que repercute tanto en la actuación con objetos y modelos como en la posterior identificación de la unidad del resultado. Como consecuencia de esta complejidad aparecen errores como el que se muestra en la figura. Observamos que el escolar, para realizar la multiplicación 1/2 por 1/3 con el significado de 1/2 de 1/3, sombrea 1/3 del rectángulo azul, divide el trozo sombreado en 2 partes, de las cuales toma una, y responde como resultado 1/2, debido a que ha considerado que la unidad a la que debe referir la respuesta es el rectángulo sombreado y no el original. Se puede ayudar a los escolares a superar este error situando la multiplicación en algún contexto conocido para ellos. Por ejemplo, la multiplicación 1/3 por 1/2 cobra sentido en el problema siguiente. Luisa ha llevado al colegio la 1/3 parte de las canicas que tiene en casa para jugar con sus amigos. En el juego ha perdido la mitad de las canicas que llevaba. ¿Qué fracción de sus canicas ha perdido? De manera natural, en este enunciado el escolar tiene como primera referencia el total de las canicas. Después se representa la 1/3 parte, que son las que lleva al colegio. Seguidamente se calcula la mitad de ese tercio. Y la pregunta del problema le vuelve a situar en el total de canicas que Luisa tenía al principio, de manera que solo tiene que representar esa zona sombreada con referencia al total. Entre las dificultades debidas a obstáculos, el considerar las fracciones como números naturales separados por una línea fraccionaria sin atender a su relación constituye un obstáculo que produce algunos de los errores frecuentes en la suma de fracciones, como por ejemplo que realicen por separado la suma de numeradores y de denominadores. Los escolares pueden superar este error si representan cada uno de los sumandos en un rectángulo, haciendo las divisiones del mismo en horizontal para la primera fracción y en vertical para la segunda, y contando todos los trozos sombreados sobre la nueva partición del rectángulo en 21 trozos, como se indica en la figura, en la que puede verse
de forma sencilla que 2/3 se puede escribir como 14/21, 4/7 se corresponde con 12/21 y finalmente hay 26 trozos en la nueva partición, resultando por tanto que la suma es 26/21. Nótese además que en este ejemplo el resultado de la suma es una fracción impropia, por lo que su representación mediante un modelo de área se representaría mediante un rectángulo completo y una parte, 5/21, de otro. También se produce un obstáculo cognitivo si se parte de la multiplicación de números naturales para comprender la multiplicación de números racionales. El hecho de introducir la multiplicación mediante sumas reiteradas puede generar un obstáculo cuando la multiplicación se extiende a los números racionales. Como hemos indicado antes, la expresión número de veces pierde su sentido y ha de incorporar otros significados. La abundancia de experiencias en el dominio de los números naturales puede convertirse en un obstáculo cuando se pretenden trasladar las propiedades de los naturales a los racionales. Propiedades como que el resultado de la multiplicación es mayor que las cantidades multiplicadas, que el cociente de una división es menor que el dividendo, o que la división se realiza siempre de un número más grande entre otro más pequeño. Estas ideas se convierten en un obstáculo para las operaciones multiplicativas entre racionales menores que la unidad y son una fuente de errores en los escolares. Los docentes han de hacer explícitos estos errores proponiendo ejemplos y representándolos con un modelo de área. Mostramos un ejemplo en la imagen, en la que el escolar puede ver que la superficie resultante de multiplicar un medio por un tercio es menor que ambos multiplicadores. Entre las dificultades debidas a la enseñanza destacan los errores que se producen por una memorización sin comprensión de los algoritmos para realizar las operaciones aritméticas entre números racionales. Esta memorización anticipada genera errores frecuentes y variados. Por ejemplo, buscar un denominador común en la suma de fracciones, pero dejar intactos los numeradores. Otro ejemplo, confundir las reglas de la multiplicación y la división, incluso mezclarlas con algunas otras propias de la suma, como poner igual denominador en una multiplicación. Seguramente los docentes tienen muchos ejemplos como los que acabamos de mostrar. Como hemos indicado en lecciones previas, este tipo de errores se puede superar si se lleva a cabo una enseñanza más comprensiva de los algoritmos de las operaciones aritméticas, mostrando significados en casos particulares y con el apoyo de una buena representación gráfica. Hemos presentado algunas de las dificultades y errores más frecuentes que se ponen de manifiesto durante el aprendizaje de las operaciones con fracciones. Algunos de estos errores están asociados a la complejidad de unas operaciones nuevas a las que es necesario dar un nuevo significado. Otros tienen su origen en errores conceptuales sobre la noción de fracción o la noción de unidad. Otros provienen de querer aplicar a las fracciones propiedades de los números naturales. Y finalmente, hemos mencionado errores que se generan en el propio sistema de enseñanza, cuando los escolares memorizan prematuramente y sin comprensión los algoritmos de cálculo.